Pues primero, gracias por estar aquí, después también por también estar en directo. Sé que hay gente que después lo ven diferido, sobre todo estos que después solemos colgar también en YouTube. La idea de este taller es ver un poquito cómo podemos hacer un enfoque en relación al origen de un síntoma, al origen desde una visión más sistémica y no holística, ¿vale? Sobre todo diferenciar eso a día de hoy en diferencia lo que es una medicina holística de lo que es una medicina que tiene un concepto sistémico como tal. Entonces, bueno, como siempre, el gran exponente de la kinesiología es el enfoque sistémico y no local. Entonces, cuando hacemos un enfoque totalmente sistémico, nos permite trabajar aquellos sistemas, aquellos desajustes, aquellas desregulaciones que podemos encontrar en diferentes zonas, que ya sea o sistemas como tal. Y sobre todo el enfoque que tenemos en kinesiología, desde que algo estructural puede corregir algo emocional y desde que algo emocional puede corregir algo digestivo y viceversa, ¿no? Eso, sobre todo este enfoque un poco cada vez más evolucionado que solemos tener en la escuela y que lo que queremos hacer compartir y hacer que realmente les llegue a las personas. Entonces, recordar que nosotros tenemos un sistema particular dentro de nuestro formato de kinesiología, un enfoque totalmente sistémico, no local, pero no por ello realmente tardamos mucho más. Quiere decir, garantizamos poder hacer un abordaje global, un abordaje totalmente sistémico y enfocado a la resolución de cualquier sintomatología o síntoma como tal. Bueno, veo que se va añadiendo más gente, estamos aquí. Entonces, siempre nos basamos, a mí me gusta mucho este enfoque, esta palabra, sobre todo de Goodhart, ¿vale? El padre de la kinesiología y el padre fundador de la kinesiología aplicada. Entender que el poder que creó el cuerpo es el mismo poder que puede curarlo. Entonces, no es el terapeuta que cura, sino es el que genera los estímulos necesarios para despertar despertar la capacidad innata del cuerpo, la capacidad innata del sistema inmune, la capacidad innata de la persona y sobre todo ese sanador interno que todos tenemos y que todos de alguna manera, pues en algún momento cuando estamos en una situación de desequilibrio, una situación de patología, pues nos podemos encontrar que nos cuesta a lo mejor recuperarnos o nos cuesta a lo mejor volver a ser el que éramos o que realmente pues hemos perdido parte de nuestra energía, parte de nuestro ATP, parte de nuestra economía energética en aquellas situaciones de la vida, ya sean decepciones, separaciones, exámenes o cambios o mudanzas que nos podemos estar encontrando a día de hoy, ¿no? O una enfermedad de un ser querido. Al final, nosotros no es que combatimos contra el estrés, sino realmente buscamos cómo mejorar la capacidad de adaptación del sistema, del organismo, de la persona. No es de solo algo bioquímico, sino también es algo totalmente neurológico, es algo realmente psicoemocional como tal. Entonces, bueno, si nos vamos al principio de los principios, entendemos que al final el que sobrevive, el que mejor se adapta, ¿vale? Y a partir de aquí, esa pérdida de adaptación que nosotros tenemos ante los eventos, las situaciones, lo que la vida nos pide, muchas veces es lo que nosotros vamos a entender como una enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a perder nuestra capacidad de adaptación dependiendo de la cantidad de demandas que tenemos o el tipo de demanda que podemos tener en un momento dado, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, veamos que un ser querido pues se muera fallezca o que realmente tenga una enfermedad, a que realmente, pues bueno, sea algo como alguien más lejano, que a lo mejor no tienes tanta conexión con esa persona, o a lo mejor un cambio de trabajo, pero no es lo mismo un cambio de trabajo si realmente pues estoy hipotecado hasta las cejas o realmente pues tengo en mi puesto de trabajo falta alguien y tengo que ocupar el lugar de otra persona. Hay tantas y tantas cosas que pueden suceder que, bueno, muchas veces pues podemos llegar a tener un síndrome de burnout, o lo que llamaríamos una fase 3 fase 4 adrenal, por ejemplo, y eso podría estar generando también problemas a otros niveles, ¿no? Como tal. Entonces, al final, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, esos son clásicos, sino que realmente es un equilibrio entre el cuerpo, la mente, el espíritu y la energía, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que para el cuerpo la energía es la savia, igual que para la mente también la energía es la savia del cerebro, ¿no? La savia es la energía que mueve todo. Y entender que también la energía sigue al pensamiento y el pensamiento pues sigue la conciencia en este caso. Una de las cosas que nos pasamos siempre
cuando queremos hacer un abordaje sobre un síntoma, sobre una patología, es sobre todo diferenciar de lo que es terapéutico de lo que no es. O sea, hay muchas cosas buenas a día de hoy, hay muchos productos muy buenos, hay muchos ajustes o cosas que puedo hacer que son buenas. Puedo ponerle una célula de descarga, puedo ponerle unas plantillas, puedo ponerle un kinesiotape, puedo ponerle, puedo hacer una terapia neural, puedo hacer tantas y tantas cosas a una persona que realmente, qué es lo que realmente va a llevar a esa persona a ese lugar, a ese nuevo umbral de salud o ese nuevo umbral de tolerancia que necesitamos. Entonces, a veces la enfermedad es la pérdida de la tolerancia al estrés. Entonces, cuando nosotros vivimos ese estrés en nuestra vida, aparecen síntomas. Esos síntomas son lo que nosotros vemos como tal, lo vemos en nuestro iceberg, vemos el dolor de cabeza, vemos la migraña, vemos la lumbalgia, vemos el dolor en los pies, vemos la fatiga, vemos el insomnio, vemos esas banderas rojas, esos semáforos, ¿vale? Que nos vamos encontrando en nuestro día a día y que a veces, pues, la causa está muchas veces en algo externo, pero no solo en lo externo, sino también en lo interno que acaba generando eso externo. Quiere decir que a veces esos síntomas van a tener una interrelación con causa, o sea, causa y origen, ¿no? Quiere decir, hay una regla básica, ¿vale? Me gusta mucho esta regla, mayor síntoma, mayor causa, ¿vale? O sea, no es si yo, por ejemplo, tengo una pequeña fatiga o estoy en una pequeña depresión, bueno, no es lo mismo que a lo mejor pues estoy en una fatiga, tengo un tumor en las glándulas adrenales, o tengo una hipofunción, o tengo algo realmente que está tocando, me está generando mucha sintomatología como tal. Quiere decir que cuanto más, a veces, depende de la causa, vamos a tener un síntoma, pero puede ser que la causa se esté manifestando en una multitud de síntomas o incluso en un gran síntoma, ¿vale? Como tal. A partir de aquí entendemos que eso sería unifactorial, tenemos una causa, tenemos un síntoma y una causa, ¿vale? Pero si esto fuese tan fácil, pues, o tan fácil o tan directo, pues sería el camino muy corto. Pero realmente, ¿qué sucede muchas veces? Que la persona tiene un síntoma y tiene muchas causas, ¿vale? Quiere decir, quizá un nacimiento por cesárea, quizá no gateó cuando era pequeño, quizá una mudanza o un cambio de colegio a los 6 7 años, una separación a los 9 10 años de los padres, temas de varios padres, bueno, varias parejas que a lo mejor tenían los padres, el nacimiento de otro hermano con otra pareja. Bueno, podrían ser muchas causas, ¿vale? O bueno, un traumatismo, una operación que a lo mejor puedo tener, que estén manteniendo esos síntomas a flote, esas situaciones a flote, ¿no? En este caso, al final veríamos que esos síntomas o ese síntoma sería totalmente multicausal, ¿vale? Entender que no es solo una causa, por tanto el abordaje tendría que ser sistémico para realmente resolver esos síntomas. Muchas veces en kinesiología lo que hacemos es quitar obstáculos, ¿vale? Obstáculos a la salud. Muchas veces lo que hacemos es dar recursos, dar energía, dar ATP. Es como realmente, pues, el ATP es como el sueldo que uno tiene. Si tienes poca energía, es como si estuvieses cobrando un sueldo muy pequeño. Y con un sueldo muy pequeño no puedes hacer muchas cosas. Pero en el momento que tú das más energía, das más recursos, la persona empieza a encontrarse mejor porque tiene más energía y puede hacer más cosas. Al final es como tenemos un superávit de energía. Entonces, para tener cambios, para hacer cambios necesitamos energía. Eso es importante, ¿no? Sin energía no hay cambios. Para salir de una situación, para curarse, para bajar, para resolver un proceso inflamatorio, un proceso vírico, necesitamos energía, ya sea el sistema inmune o el sistema que sea en este caso. Entonces, muchas veces las causas, podemos tener causas bioquímicas, ¿vale? En el sistema inmune, falta de macronutrientes, problemas de metales pesados, disruptores endocrinos, microplásticos, podemos tener problemas, alergias o intolerancias alimenticias, un intestino permeable, todo eso serían posibles causas que podrían estar generando un estrés crónico patológico en una persona, que podrían estar generando un problema, síntomas a nivel de la esfera cognitiva, ¿vale? Como tal, depresión, un trastorno bipolar, un trastorno de atención, un TDAH con hiperactividad, pues serían causas que podrían estar generando. Eso es lo que llamamos en kinesiología el triángulo de la salud, ¿vale? Ese triángulo de la salud, entender que
que algo que afecta a una esfera, a una parte del sistema, puede tener repercusión en otra parte del sistema, ¿vale? Como tal. Y por tanto, a veces no tratar la parte del sistema como tal, solo la parte emocional, sino también ir a la parte bioquímica o incluso, pues, quiere decir que podemos tener una multitud de causas, causas a nivel bioquímico y causas a nivel estructural. Quiere decir, podemos tener una torsión dural, podemos tener un problema de esfenoides, podemos tener una cadena meningia, podemos tener a nivel o un problema en el sistema de canales de acupuntura y esto me podría estar generando o aumentando el síntoma, en este caso, pues una falta de una astemia, un abatimiento, una fibromialgia incluso, como tal, ¿no? Pero otras muchas veces, las mismas causas que pueden ser a lo mejor a nivel bioquímico, me pueden estar generando problemas estructurales, ¿vale? Un problema crónico, un dolor crónico en el atlas, un problema del plexo braquial o el plexo lumbar, o por ejemplo, me pueden estar generando una compresión o un atrapamiento del nervio pudendo, ¿vale? Y entonces pueden ser causas a nivel bioquímico, pero manteniendo los síntomas a nivel psicoemocional, ¿no? En este caso. Claro, el objetivo cuál sería, pues resolver las causas y aumentar la tolerancia de la persona. ¿Cómo se aumenta la tolerancia de la persona? Aumentando este triángulo. Quiero decir, resolviendo o regulando toda la parte neuroestructural, resolviendo la parte bioquímica y resolviendo también la parte o la esfera psicoemocional. Entonces aquí tenemos un órgano que es la clave, que es el cerebro, ¿vale? El cerebro dentro del cerebro entenderíamos como sistema nervioso central y su extensión como el sistema nervioso periférico, ¿vale? Y por tanto, si no podemos actuar dentro del sistema nervioso central o en el sistema periférico, muchas veces vamos a quedarnos a medio camino en la resolución de síntomas o patologías. Entonces, cómo realmente poder hacer un trabajo sistémico? Es cómo poder integrar en una misma sesión diferentes disciplinas. Quiero decir, como una de las cosas que realmente sí hace la kinesiología es, y desde hace muchos años, o más de medio siglo, es integrar toda la parte de neurología, toda la parte de bioquímica, toda la parte también de reflejos, ¿vale? Y como en una misma sesión podemos discernir o podemos llevar a cabo, pues, las intervenciones o la mejor intervención o la intervención que realmente necesita la persona, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que la mente, pues, no solo vamos a mirar la alimentación, no solo vamos a mirar el aspecto psicoemocional o de estrés, sino que vamos a buscar cómo regular en jerarquía, en prioridad, todo lo que está sucediendo en el organismo como tal. A partir de aquí, cómo integrar todas esas disciplinas y cómo a la vez saber realmente lo que necesita tu paciente. Quiere decir, cómo yo sé realmente si lo que necesita es realmente lo que está pasando, lo que ha desequilibrado es una pérdida, un fallecimiento de alguien cercano, cómo sé realmente si lo que le está generando ese problema es una disbiosis intestinal, cómo realmente sé si lo que tengo es más un tema neuroendocrino o realmente pues tiene un síntoma estructural, pero Ok. no tiene una causa estructural como tal. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar dónde la persona perdió la salud? Necesitamos un método, una forma de trabajar que esto nos da la kinesiología clínica, nos da sobre todo ese método para poder jerarquizar, poder ver realmente cómo abordar una problemática y sobre todo, lo más importante, ¿no? Eso, saber cómo perdió la salud la persona, si fue un accidente, si fue una operación, fue una extracción dental, fue un Helicobacter pylori, sino realmente cómo recuperar y cómo restaurar la salud, ¿no? Restaurar la salud en esa persona. Así que a lo mejor, pues bueno, uno es masajista, uno es osteópata, es fisioterapeuta, es PNI, acupuntor, nutricionista, o hace miles y miles de terapias, ¿vale? Y realmente lo que queremos es poder jerarquizar, poder ordenar todo ese trabajo y acelerar nuestro proceso, ¿no? Tanto si es psicólogo como terapeuta o gestal, también es necesario. Cómo realmente poder tratar todo tipo de síntomas o todo tipo de patologías, ¿vale? Porque en el fondo no tratamos enfermedades, tratamos las personas que tienen las enfermedades. Quiero decir, podemos tener un problema digestivo, podemos tener unos vértigos, un mareo, unas náuseas, podemos tener un problema de líbido. Al final lo que vamos a tratar es la persona, no solo la patología. Entonces, ¿qué realmente nos da el test muscular? Es una forma de evaluar
una forma de forma cuantitativa, en tiempo presente, y valorando resultados al momento. Eso es lo que nos permite sobre todo el test muscular como tal. Por tanto, a partir del test muscular, que es un idioma, ¿vale? Eso es un gran idioma, pensar que no solo es un... Yo siempre decía que esto es un idioma de ceros y unos, de fuerte débil. Bueno, a veces es un poquito más allá, ¿no? No solo es un código binario tan simple de ceros y unos, sino que realmente pues, el músculo te puede decir muchas y muchas cosas, ¿vale? Y claramente lo que nos interesa es, sobre todo, si tuviésemos un sistema inmune, por ejemplo, cuándo es necesario regular, cuándo es necesario fortalecer, cuándo es necesario inhibir una función, ¿no? O un hígado, ¿no? Cuándo necesito detoxificarlo, cuándo necesito mejorar su vascularización, cuándo necesito mejorar su neurovegetativo, ¿no? Por ejemplo, pues todo eso también es, no solo trato el hígado, sino veo toda su esfera en este caso. Pero al final, no hay que olvidarse que todos necesitamos, solo hay una persona que puede mejorar tu sistema o el sistema, es uno mismo, ¿vale? El problema, quiere decir, la única persona que necesitamos para mejorarlo todo es la propia persona en plenas condiciones. Y por tanto, el problema muchas veces es que la persona no sabe cómo, o su sistema no sabe cómo. Entonces, a partir de aquí, nosotros lo que hacemos es buscar, restaurar todo aquello que necesita la persona para llevar a ese estado de salud óptimo, ¿no? Ese estado de salud óptimo o de, como me gusta mucho decir, de retorno a la salud, ¿no? Porque también es un viaje, ¿no? Un viaje también de autoconocimiento, de cambiar cosas o realmente mejorar aspectos. Entonces, muchas veces nos encontramos con disfunciones. Disfunciones sería como una lesión. Cuando vamos en neurología siempre vamos a hablar de disfunción. Pues sería como una lesión, como sería como, si queréis ver así, como una especie de bloqueo, ¿vale? Pero en términos de disfunción es porque tenemos un sistema, tenemos una inervación que no está generando la función adecuada, ¿no? Por tanto, entonces podemos tener disfunciones orgánicas, disfunciones que no son orgánicas, o sea, que vienen de los órganos, eso lo podemos ver a través de los dermatomas, lo podemos ver a través de los reflejos miotáticos, lo podemos ver de los reflejos viscerocutáneos, ¿vale? Podemos verlo a través de diferentes reflejos. Y realmente, pues, y a veces no es el órgano, a veces es una lesión local, ¿no? Un traumatismo local, una cicatriz, ¿vale? Vamos a ver que las cicatrices son grandes parásitos, ¿vale? Que si realmente no los desinterferimos, pues eso va a generar, va a condicionar todo el resto del sistema. Por tanto, nosotros no dejamos de tener que esa disfunción va a generar tanto alteraciones a nivel cuantitativo, ¿vale? Es decir, la capacidad que tiene, capacidad y cantidad que tiene un órgano de generar su función, como a nivel cualitativo, ¿no? También eso es muy importante. No es solo cómo digiero, sino cómo específicamente puedo absorber lo que estoy digiriendo, en este caso. A partir de aquí, las disfunciones o las lesiones o las causas, ¿vale? Nos van a generar pues, una falta de función o una falta de metabolismo. Quiere decir, si tengo una disfunción en el tobillo, voy a tener una disfunción en la flexoextensión, en la supinación como tal, o el momento de versión e inversión. Pero también puedo tener esa disfunción, puede estar generando un problema en la disfunción de un órgano, por ejemplo, de un riñón, de un hígado, de un... Claro, si tengo una disfunción a nivel por ejemplo, de una D5, una dorsal 5, que por ejemplo tiene una conexión directa con hígado, pues puede estar generando una inhibición de la función de ese hígado, ¿no? En este caso. A partir de aquí, lo que decíamos, ¿no? Al final esa disfunción en local puede generar un problema, una limitación del movimiento, puede generar también inflamación, puede generar también dolor, pero también sin inflamación, en este caso, un dolor más hipóxico como tal. A partir de aquí, nosotros, ¿qué hemos hecho siempre? Bueno, hemos aprendido a tratar el síntoma, ¿vale? Eso siempre, desde pequeño nos dolía la cabeza, nos daban un gelocatil, una aspirina o un ibuprofeno, por ejemplo. Si teníamos un golpe, nos ponían una crema, ¿no? El dolor sintomático o el tratamiento sintomático es lo que aprendemos muchas veces. Muchas veces es lo que uno busca en muchas formaciones. Busca una receta, busca esto, va bien para esto, pues utilizo esto. Pasa mucho como con la acupuntura, ¿no? Muchas veces hay un enfoque mucho más sistémico de la acupuntura, pero también hay enfoques muy locales. Entonces, ¿qué buscamos? Aliviar el dolor de trapecio, el dolor de codo, dolor lumbar, el dolor de espalda, el dolor de tríceps. Buscamos aliviar todo ese problema, toda esa problemática. Cuando vamos un poquito más allá,
empezamos a entender que el dolor donde está no está. Quiere decir, yo puedo tener un problema, un dolor en el tríceps y que sea un dolor referido a un trapecio, por ejemplo. Quiere decir que un trigger point en el trapecio, para el trapecio superior o en el supraespinoso, me pueda estar generando un dolor en el área de un músculo extensor como es el trapecio. Perfecto. Por ejemplo. Y a la vez que ese trapecio que tiene una hipertonía, que tiene un punto gatillo, esté hipertónico porque esté compensando otro trapecio del lado contrario, o porque esté compensando un pectoral mayor, o porque esté compensando un dorsal. Entonces ya empezamos a analizar de dónde viene esto, ¿no? Quiere decir, cuál es la cadena causal, cuál es la cadena lesional que ha producido esto. Es totalmente analítico, ¿vale? Por ejemplo, podemos saber que si yo tengo un problema en la flexión del pie, pues puede estar asociado al nervio ciático, ¿vale? En este caso a toda continuidad del nervio ciático y del nervio tibial, por ejemplo, posterior. Pues lo puedo ver. Que a lo mejor tengo un problema, a lo mejor tengo un dolor en el trapecio, pues lo puedo analizar porque sé que el trapecio está inervado por el nervio espinal o el nervio accesorio y podría ser una hiperactivación a través del nervio accesorio. Perfecto. Sería analítico, totalmente. Otra forma que tenemos de trabajar y cada uno, pues, cada vez va evolucionando, quiero decir, la forma analítica es funcional, la forma local es también funcional, y después tenemos lo que es un tratamiento etiológico, cuando realmente vamos a buscar más allá de la propia relación o interconexión que podemos conocer. Quiero decir, si tú hace 3 meses has empezado con un dolor de codo, con una epicondilitis, y hace 6 meses fuiste al dentista te extrajeron un 6 o un 7 por ejemplo, un, como tal, un molar definitivo, vale, perfecto. Entonces, hay una causa, no lo estás asociando, entonces vamos a asociarlo. Si tú empiezas con acúfenos y empiezas con pequeños zumbidos y no lo asocias a que has pasado o has tenido que ir a una intervención, a un odontólogo durante un proceso de varias piezas, pues claro, ahí no lo estás asociando. Entonces, nosotros lo que hacemos es asociar, entender que esa parte etiológica también es muy importante a la hora de encontrar los síntomas. Entonces, cuando yo tengo causas y tengo desequilibrios, pero tengo recursos, ¿vale? No tengo por qué estar enfermo. Es decir, yo puedo tener la causa, puedo haber pasado todo ese estrés, toda esa montaña rusa, todo ese tsunami emocional en mi vida, pero tenía los recursos, el apoyo externos o internos en ese momento para superar esa situación. Por tanto, no voy a caer en una enfermedad, ¿no? Como tal. A partir de aquí, si empezamos a entender las disfunciones, para entender cómo ir del síntoma al origen, ¿vale? Entender que nosotros podemos tener diferentes tipos de apariciones o diferentes tipos de síntomas en su manifestación. Quiere decir, podemos tener disfunciones locales, quiero decir, desde algo muy local a algo muy sistémico, ¿vale? Como tal. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un síntoma local, pues el clásico que sería una epicondilitis, por ejemplo. Sí, una epicondilitis, una epitricolitis, un dolor en la cabeza, bueno, un dolor más en el tríceps, pero un dolor local, ¿vale? ¿Qué hago? Trato. Sí, puedo tratar con analgésicos, puedo tratar con relajando la zona, puedo trabajar el músculo, puedo hacer celiacs, puedo hacer diferentes técnicas para trabajar ese dolor local. Si entendemos que ese dolor local es una manifestación de algo sistémico, podemos utilizar el conocimiento de la unión de canales, ¿sí? Ya sean los tendinones musculares o ya sea el propio canal, un meridiano, pero ¿por qué no el tendino muscular, que abarca más una zona muscular, que se podría estar manifestando la zona, esa epicondilitis estaría relacionada con un punto o una zona del tendino muscular que estaría cerquita del 11 de intestino grueso. Entonces, quizá esa epicondilitis que no se cura o no acaba de mejorar, que parece que es crónica, puede estar asociada a un problema crónico de intestino grueso, del elemento metal y del eje intestino-pulmón. Entonces, a lo mejor el pulmón estaba débil, eso nos afecta al intestino grueso y el intestino grueso se manifiesta en el codo, en ese punto exacto, porque el cerebro es muy exacto, el cerebro sabe dónde, y cómo realmente le está pasando, ¿vale? Como tal. Por tanto, eso sería un dolor de un dolor local a un dolor sistémico local, como tal. A partir de aquí, podemos tener dolores regionales, por ejemplo, dolor en toda la zona de charnera cervicodorsal, que podría estar asociado al plexo
cervical, que podría estar asociado a toda la zona, vamos a decir así, cervical baja, dorsal alta, ¿vale? Toda zona de trapecio, es un dolor en una zona, puede ser un dolor, una discopatía de C7, por ejemplo, el disco de C7, que puede estar afectando a toda esta zona, ¿vale? Pues sería un dolor regional. Esto es una zona. Tendríamos que buscar cuál es la causa, cuáles son las diferentes causas que están en esa zona. Si vamos un poquito más allá, ese dolor ya no es solo una región, ¿vale? Diferenciamos local del regional, ¿no? Es como toda una zona, ¿vale? Y después, ese dolor ya no solo se manifiesta en un dolor sistémico, que ya es, tengo un problema lumbar, tengo un problema de trapecio, tengo un problema dolor de cabeza, ya empiezo a tener varios y varios síntomas, varias banderas rojas, varios semáforos que nos están indicando que algo está pasando. Entonces, la causa podría ser una, podrían ser varias, pero se está manifestando en diferentes zonas, ¿vale? Como tal. O un dolor sistémico global. Aquí, por ejemplo, te podemos tener una fibromialgia, una fatiga crónica, ¿no? Que me de todo, por ejemplo, una esclerosis, ¿no? Tenemos un dolor que tenemos una sintomatología que afecta a todo el sistema en general, ¿vale? O todo mi cuerpo, ¿vale? Lo que sería una sintomatología lateralizada, ¿vale? O a veces incluso podemos tener sintomatologías cruzadas, quiere decir, toda parte superior derecha y toda parte inferior izquierda. Eso es todo un sistémico cruzado, en este caso. A partir de aquí, vemos que podemos tener lo que decíamos, ¿no? Una disfunción sistémica unilateral o cruzada, ¿vale? Entonces se puede manifestar en diferentes formas. Entonces, bueno, muchas veces nos encontramos todo esto en consulta. Alguien que viene con un problema local, cada vez sistémico, cada vez le abarca toda una zona lumbar o dorso-lumbar o cervicodorsal, o incluso pues ya tenemos una patología un poquito más que a la persona le duele todo, ¿no? Le duele hasta el alma, en este caso. Sí, esto sería un poquito en relación a las disfunciones. Si vamos un poquito más allá y vamos a entender qué es la jerarquía de las disfunciones, entendemos que de una lesión, de un problema, que la parte mecánica siempre va a ser la última no, mecánica me refiero a articular, muscular, siempre va a ser la punta del iceberg, ¿vale? Quiere decir que el cuerpo siempre va a jerarquizar a nivel energético los órganos vitales, quiere decir el cerebro, el sistema inmune, el corazón, después el hígado y después el resto. Entonces, realmente, nosotros podemos tener una causa biomecánica, articular, pero que realmente jerárquicamente tengamos unos diferentes sistemas que estarían por debajo y a la vez por encima. Quiere decir que un problema neuroendocrino me puede estar generando un problema en el glúteo mayor, por ejemplo, que un problema, vamos a decir así, un problema de compresión del sistema linfático a nivel de los check controls que están a nivel de las axilas me podrían estar generando quistes o bultos en el pecho y por lo tanto también me podría estar generando un problema de hombro, que problemas a nivel segmental, cuando decimos segmental significa a nivel del segmento vertebral y por lo tanto aquí nos referiríamos a los 5 factores del foramen intervertebral de Goodhart, ¿vale? Quiere decir una alteración del nervio, una alteración del sistema de acupuntura, una alteración del linfático, una alteración del vascular, por ejemplo. Entonces yo puedo tener un problema segmental o un problema que es suprasegmental. Por lo tanto, lo que llamaríamos un problema de cráneo, ATM, dientes, ¿vale? Todo lo que es sistema central estaría ahí dentro. Y después, entender que cuando yo puedo tener un problema mecánico, que puede ser una pisada, puede ser un valgo patológico, un varo, un problema en la movilidad, ¿no? A lo mejor del arco plantar o una fascitis plantar, una tendinitis, el tendón de Aquiles, que podría ser perfectamente un problema sensorial, una entrada sensorial que serían los captores posturales. Aquí teníamos ojo, tenemos vista, tenemos bueno, ojo y vista, tenemos captor cutáneo, captor visual, captor mandibular, captor auditivo, captor vestibular. Teníamos diferentes captores que estarían generando esa problemática. Y después yo siempre me gusta, yo siempre digo que donde reina hormona no reina neurona. Quiero decir que al final las hormonas son las hormonas. Entonces podemos tener, eso lo sabemos por ejemplo, en un estado de hipoadremia, un estado de agotamiento adrenal, como todo el resto de problemáticas, ¿vale? O van a estar afectadas, o otros sistemas van a estar afectados en este caso. Pero también entender que por debajo o más importante que el sistema endocrino está el sistema inmune, ¿vale? Y a partir de aquí ya empezaríamos a entrar en otros sistemas, ¿vale? Que sea el sistema nervioso autónomo,
o sistema nervioso central. Todo esto estaría muy relacionado con una disfunción mecánica y por encima de esto, ¿por qué no? Sabemos que un shock emocional, una emoción, una, un desbalance emocional, ¿vale? Va a generar grandes repercusiones en muchas personas, ¿no? Eso va a generar problemas a nivel endocrino, problemas a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema nervioso. Sabemos que una emoción o una situación emocional, ya sea crónica, ya sea realmente abrupta, ¿no? De golpe, puede generar realmente grandes desequilibrios en la vida de una persona, en este caso. Y por debajo de todo eso, y a la vez por encima, están todos reflejos primitivos, ¿vale? Lo que nosotros llamamos el BIR, que es el reflejo en posición primaria, estaría por encima de todas esas repercusiones que podemos encontrar. Y por último, o por encima de todo, quiero decir, estaría todo lo que sería un trauma físico, ¿vale? Quiero decir, si tengo un accidente y me parto el fémur, pues ahí está, ahí sobre todo estaría la problemática. O a lo mejor, pues he sido víctima de una violencia de género, o he sido víctima de un acoso, he sido de un bullying. Pues todo eso, también el trauma psicológico es igual que el trauma físico, ¿vale? Fragmenta a la persona, fragmenta la identidad, fragmenta el ser y eso puede estar generando alteraciones en todos los sistemas, ¿vale? Tanto a nivel vagal, tanto a nivel endocrino o tanto a nivel de sistema simpático parasimpático como tal. Por tanto, eh, sí, si viésemos un poquito más allá, entender que dentro de una problemática, ¿vale? El tema articular y muscular siempre es el último de la cadena, ¿vale? Quiero decir, que yo puedo tener una subluxación vertebral, la puedo ajustar osteopáticamente, pero como no cambie la propiocepción de la vértebra, como no cambie la propiocepción de los músculos que sostienen esa vértebra, como no cambie la inervación de esa vértebra, o como no cambie la cadena que, que maneja todos los músculos que pasan por esa vértebra o mueven esa vértebra, pues no va a cambiar nada. Va a cambiar al momento, pero va a volver. Pero entender que por encima de una lesión, un problema muscular, un problema articular, puedo tener un problema de cadena muscular, ¿vale? Esto es muy sencillo detectarlo. Puedo tener un problema discogénico, una discopatía, una protusión, una hernia discal, ¿vale? Asintomática, que no tiene síntomas, pero me está generando asintomática local, no hay dolor, pero me puede estar generando una lesión continua, a lo mejor una cadena ascendente, una cadena descendente en este caso, descendente. ¿Vale? Pero también pues, sabemos que los problemas discogénicos, los problemas que pueden tener que ver con una hernia, un problema discal, una inervación del disco, muchas veces están asociados, sobre todo cuando son en grupo, a problemas viscerales. Problemas viscerales, ya sea de colon, problemas viscerales, ya sea de renales, ya sea, por ejemplo, a nivel de vejiga, todo eso va a estar muy relacionado. Y que por encima de todo esto, pues tendríamos pues, el tema vascular, el tema linfático, y como siempre, bueno, pues siempre estaría la emoción y siempre estaría el trauma por encima de todo, como tal. Aquí os he puesto una pequeña jerarquía, ¿vale? De un problema muscular. No quiere decir que a lo mejor lo veis y hay gente que conoce cositas, hay gente que no conoce cosas, ¿vale? Pero es más que nada como cuando nosotros vemos un problema muscular o queremos hacer una activación muscular o queremos recuperar un músculo o un músculo que está en lesión o varios músculos tenemos diferentes formas mm, de orientarnos en dónde poner el ojo, dónde poner la flecha, en este caso. Quiere decir, pues lo clásico de un músculo que está inhibido, que está, vamos a decir así, que está hipertónico o que tiene una disfunción, siempre lo básico es activar todos los usos musculares de ese músculo o todos los Golgis que tiene ese músculo a través, en este caso, con la técnica de originalización. Entonces, si yo puedo trabajar los receptores del músculo, podría activar el músculo. Perfecto. Eso sería lo primero que podría hacer. Pero si ese músculo no es suficiente activar los receptores del músculo, tendría que buscar la asociación, ¿no? Buscar a lo mejor la vértebra que está relacionada con ese músculo. Entonces, si yo puedo encontrar la vértebra que está relacionada con ese músculo y ajustarla o normalizarla, el músculo volvería a tener el estímulo necesario, voy a tener, vamos a decir, la energía para estar otra vez en una normotonía, en un músculo sano, en este caso. Pero también sabemos que los músculos
también se asocian con canales, se asocian también con órganos. O sea, dentro de la pentacoordinación de los 5 elementos, entre ellas esa relación Zanfu, órgano y entraña, donde cada músculo pues, tiene su punto de sedación, su punto de tonificación, su punto de normalización. Pero más allá de todo esto, tenemos los músculos, los tendinomusculares, que también se asocian músculos con el recorrido tendinomuscular de cada meridiano. Por lo tanto, yo puedo tener un músculo débil o un ROM, un movimiento limitado específico, en este caso, que podría estar asociado a un problema del canal. Entonces, eso también lo podemos llegar a normalizar, igual que los famosos reflejos, los famosos RNV, que se llaman reflejos neovasculares o reflejos neolinfáticos, que podrían normalizar una función, sobre todo a nivel de vascularización, a nivel de metabolismo. También, a veces un músculo puede fallar por la piel. Sí, a veces la piel puede ser que no solo que tengas cicatrices, pero en la piel puedes tener cicatrices, puedes haber tenido pequeñas alteraciones en la normalización de la piel y por tanto la piel también tiene receptores, la piel también es rica también a la hora de normalizar o está asociado a normalizar un músculo. A veces el músculo no tiene el problema lo tiene la piel. Entonces, cuando la piel también sirve para el cerebro, para entender, cuando la piel se estira, por ejemplo, en una rodilla, bueno, en un codo, ¿sí? Yo estoy estirando los músculos, pero también estoy estirando la piel. Si yo tuviese un problema, una dermatitis, o tuviese, por ejemplo, un problema, un accidente que tuve, una caída, eso puede estar alterando también la biomecánica a nivel de la flexión o extensión o movimientos articulares. Entonces ahí siempre es interesante valorar cómo está la piel de la zona donde está el músculo o zona articular como tal. La fascia y el músculo tienen inervación diferente, por lo tanto no es lo mismo hacer un trabajo de fascia, no es lo mismo hacer un trabajo de músculo. Por lo tanto, a veces yo puedo tener un problema de músculo cuando el problema realmente está en la fascia y viceversa. ¿Vale? Entonces, si tengo un problema de fascia, por mucho que trabaje el músculo y no trabajo la fascia, no lo voy a resolver. Tengo que hacer un trabajo específico de fascia. Y por lo tanto, tengo que hacer una valoración de si el problema es de músculo o el problema es de fascia. Por encima de esto, también podría haber que a lo mejor la causa de ese problema muscular es un trigger point. ¿Vale? O triggers, ¿no? Puedo tener pequeños puntos gatillo, pequeñas activaciones en los músculos, ¿vale? Que puedan estar generando pues, o el fallo muscular o la hipertonía muscular, en este caso. Por lo tanto, teníamos que saber cómo identificar un problema de un punto gatillo, en este caso, o varios puntos gatillo, que es muy sencillo, ¿vale? No son más allá de los mapas. Yo siempre, cuando trabajamos con kinesiología, trabajamos sin nada de apuntes, sin nada de mapas. Siempre es la persona la que tiene realmente, nos va a indicar por dónde ir, por dónde no ir. Y que después también puedo tener ese problema muscular porque tengo un problema del tendón, entonces tengo que saber desafiar el tendón. Puedo tener incluso un problema del músculo porque tengo un problema de gelosis, ¿vale? O sea, gelosis sería como lo que se llama, el concepto es el líquido que está entre la fascia y el músculo, que tiene un efecto tixotrópico, que es decir, es cuando no hay movilidad, ese líquido hace que el músculo y la fascia se queden pegados y parece que tienes una pelota, parece que tienes un músculo totalmente espástico, pero claramente cuando estás trabajando con percusión se resuelve muy fácilmente. A veces podemos tener un músculo que puede estar fallando por una reactividad muscular, ¿vale? Quiere decir, a veces el problema no está donde está en otro. Un clásico sería el deltoides lateral. Puedes tener problemas en el deltoides lateral, pero el problema va a estar en el romboides. Quiere decir que cada vez que se activa el romboides, el deltoides va a fallar. Entonces tú vas a encontrar la problemática en el deltoides, pero no está en el deltoides. Está en el origen de esa reactividad muscular, que es lo que nosotros llamamos reactor reactivo, ¿vale? Como tal. Y que es muy sencillo encontrar y saber cómo solucionar la actividad muscular. Por encima de todo esto, si entendemos que un músculo es un vagón, es un tren dentro de una cadena muscular, por lo tanto es un vagón, es un tren de músculos, podemos entender que un músculo está fallando por una cadena muscular. Ya sea una cadena superficial anterior, posterior, superficial posterior, lateral, cruzada, o una cadena estática, una cadena cruzada, por ejemplo, o dinámica, estarían, sobre todo las que son anteriores y posteriores son estáticas, son más posturales, las cruzadas son más dinámicas. Pueden estar asociadas y sobre todo una manera de verlo fácilmente. A partir de aquí, bueno, puede ser que ese problema de una cadena muscular
además, el problema del músculo está asociado a la cápsula. Cada vez que la cápsula sufre o cada vez que la cápsula es demandada en compresión o sí, en compresión o distensión, ¿vale? Los músculos que están insertados en esa cápsula van a sufrir, ¿vale? En este caso, y puede ser que la causa sea a nivel de la cápsula articular. También a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Aquí entraría el simpático parasimpático, el sistema vagal, no solo el sistema vagal ventral, sino el sistema vagal dorsal, ¿vale? Sobre todo en la hiperactividad de la cadena posterior. Bueno, un músculo podía fallar por nutrición, un músculo podía fallar por un problema de aldosterona, ¿vale? Que sería el LAS, ¿vale? Entender que muchos problemas adrenales están traducidos con problemas en los mineralcorticoides, ¿vale? Y que estaría relacionado con problemas también de aldosterona, como tal. Más allá de todo esto, al final, mirándolo todo o descartándolo todo, podemos ver que un músculo puede estar asociado a un diente. ¿Vale? Una cicatriz de un diente, a una encía del diente, al propio diente, ¿vale? Podría estar. Y tenemos que ver cómo poder ajustar ese diente. Entendiendo que un diente se mueve micras, podemos ajustar en la tensión del diente, podemos ajustar el diente a nivel neurológico, podemos ajustar el diente a un nivel incluso emocional o vascular también. Pensar que el diente es como un órgano, en fondo, tiene arteria, tiene vena, tiene nervio, tiene músculo, tiene la dentina, tiene esmalte, tiene los ligamentos. Entonces, hay dientes que, hay que tener en cuenta, personas que vienen a consulta que se le mueven los dientes, le ayudas, la trabajas y esos dientes vuelven otra vez a tener la fuerza y la consistencia, ¿no? Muchas veces pueden mejorar incluso. Y bueno, podemos tener también memorias de daños antiguos, ¿vale? Como tal, a veces es el canal. Una vez que lo has hecho todo, a veces el músculo falla por el canal y otras veces por el propio reflejo, ¿no? A veces tenemos reflejos como, eso lo podemos ver en un peroné lateral o en un tibial anterior que puede estar asociado a un Babinski o, por ejemplo, un problema, una epicondilitis puede estar asociado a un reflejo de agarre. Entonces, o el clásico reflejo de Moreau, el reflejo de sobresalto, podría generar una hiperactividad de los músculos extensores, en este caso cervicales o dorsales, como tal. Bueno, y a partir de aquí, pues podríamos buscar focos y parásitos, captores, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Si la causa es sistémica, ¿no? Hemos visto jerarquías. Hemos visto lo que es una jerarquía, diferenciar diferentes tipos de dolor, local, sistémico, global, dolor regional. Hemos podido ver también cómo a nivel, cómo poder jerarquizar a nivel de disfunciones y cuáles podrían ser las diferentes causas de un problema muscular, ¿vale? Porque al final muchas veces es lo que te encuentras en consulta. Te encuentras el problema del trapecio, te encuentras el problema del hombro, el problema de rodilla. Entonces, bueno, muchas veces nos implica ir un poquito más allá. Entonces, a nivel nutricional, muchas veces los órganos, el músculo es el último de la cadena. Y ese músculo que es el último de la cadena, a la vez es el primero que nos va a permitir corregir todo lo que sucede en el organismo. Es una paradoja, ¿no? Es el último de la cadena, el último que recibe, pero es el primero que nos permite ver qué está pasando en el sistema. Entonces, al final, si nosotros queremos resolver un problema sistémico, tenemos que ver cuál es el sistema que queremos entrar. Quiere decir, si realmente es primario el digestivo, si es un problema de oxidación, si es un problema del sistema inmune, si es un problema de detoxificación, si es un problema de ejes de estrés, si es un problema de metales pesados, disruptores o microplásticos, o realmente tenemos un problema neuroendocrino o emocional. Todo esto siempre es cómo podemos jerarquizar todo esto y cómo podemos verlo en relación a la disfunción. Entonces, nosotros cuando vemos a Woodhart, él podía integrar todo esto, podía ver realmente cuando era necesario hacer un trabajo de craniopatía, hacer un trabajo realmente eh, espinal o un trabajo a lo mejor visceral, ¿no? En este caso, como tal. O cuando era necesario aportar nutrición o cuando era necesario aportar eh, o regular simplemente, o a lo mejor con un remedio floral. Muchas veces la TM, cuando nosotros evaluamos la TM, muchas veces no sale la corrección, aunque sea algo mecánico, la corrección suele ser a veces una flor de Bach, algo tan simple como una flor de Bach, donde tú puedes evaluar los cóndilos
temporomandibulares, puedes ver que a lo mejor hay un cóndilo de trabajo que no sale, hay un cóndilo orbital que se mueve mucho. O sea, tengo una hipermovilidad, tengo una hipomovilidad, le das una flor y de golpe el cóndilo que no se mueve sale a la vez que salía el otro cóndilo. Entonces, al final, si entendemos que el ATM es el centro del simpático, es el centro de la respuesta de lucha-huida, en donde se va a manifestar toda esa respuesta, es neuromotor, es neurosensitivo, va a manifestar todo lo que está ocurriendo dentro como manifestaciones de simpático, como tal, del estrés, del cortisol. Entonces, es una manera también que el cuerpo tiene para manifestar esa, a través del trigemio también manifestar, liberar el cortisol como tal. Entonces yo puedo tener problemas de estrés, problemas de cortisol que se van a manifestar a nivel ATM y simplemente a veces con una regulación emocional esa ATM se puede normalizar perfectamente. A partir de aquí, bueno, entendemos nosotros cómo cuando testamos un músculo es la ventana, ¿vale? Mucha gente no se atreve, yo siempre digo hay que animarse, hay que insistir, ¿vale? Si rompes el miedo, al final después ya forma parte de ti, o sea, vas a evaluar todo o puedes evaluar casi todo. Entender que ese es un lenguaje binario, más que binario, pues es una programación binaria, por lo tanto, ya no solo es fuerte, débil, músculo como tal, sino que realmente pues me permite valorar diferentes escalas a nivel de la respuesta muscular, que podemos conocer como esa respuesta de hipertonicidad, esa respuesta normotónica, que el músculo es fuerte, ¿vale? O una respuesta de debilidad del músculo. Quiere decir, a veces tú puedes hacer un estímulo, ese estímulo va a partir de que un músculo está fuerte, y si ese estímulo te debilita, podría ser indicativo de que tu cuerpo no puede tolerar más esa provocación, ese estímulo, esa toxicidad, ¿vale? O esa posición, ¿no? Anatómica, entonces se va a mostrar como una debilidad. Pero muchas veces esa no es la única respuesta, sino que a veces cuando estamos con kinesiología no solo valoramos músculos débiles, sino que a veces la respuesta va a ser lo contrario, va a generar hipertonicidades, ¿vale? Y eso es algo sencillo de ver, solo sabiendo que existe, y a partir de aquí nosotros entender que en esa respuesta muscular, a veces si yo, por ejemplo, una persona puede, lo clásico, ¿no? La persona puede estar pensando en una situación de estrés y el músculo está fuerte. Y tú dices, pues mira, no se debilita, no te pasa nada. No, al contrario, a lo mejor ese músculo está hiper o está hiper, o hyper. Entonces, a partir de aquí, pues ese músculo que está hiper, pues teníamos que ver qué está pasando. A lo mejor esa situación, esa provocación me está generando una respuesta adrenal y me está generando más hipertonicidad o una hipertonía global como tal. A partir de aquí, tenemos más respuestas. Sabemos que el cuerpo no va a sostener una gran hipertonicidad y podemos una gran disfunción y por lo tanto va a generar una debilidad. Va a ser una debilidad local o una debilidad global, ¿no? En este caso, como tal. Entonces, bueno, cómo sería nuestro enfoque terapéutico sistémico? Bueno, entender que lo primero que tenemos que hacer es descartar los grandes parásitos, ¿vale? Los parásitos y los grandes parásitos. Quiere decir, descartar, por ejemplo, cicatrices, piercings, tatuajes, discopatías, extracciones dentales, ¿vale? Por ejemplo, serían operaciones, ¿vale? Diferentes intervenciones que podemos tener, ¿vale? También aquí habrían espinas irritativas, que pueden a nivel plantar. Una espina irritativa a nivel plantar te puede cambiar la pisada, te puede crear una alteración en el captor podal y por tanto generar problemas a nivel lumbosacro, de plexo lumbar, plexo sacro. Entonces, descartar todo lo que son grandes parásitos, ¿vale? Si yo quiero realmente, porque tarde o temprano van a estar relacionados con el síntoma o la aparición de los diferentes síntomas, ya sea por regiones, ya sean locales o sean regionales o sistémicos, en este caso. A partir de aquí, problemas de desinformación. Quiere decir, vale, yo quito los grandes parásitos, ¿vale? Eso lo soluciono, veo un poquito la historia de la persona, mejoro cosas, pero ¿qué pasa? Que el sistema de información de la persona no funciona correctamente aún. Quiere decir, entre lo que el captor, que es la piel, o diferentes alteraciones que puedo tener por un traumatismo, por una cicatriz, por una operación, voy a tener voy a tener también alteraciones en los reflejos primitivos, voy a tener alteraciones propias del propio captor, por ejemplo, un oculomotor, músculos, por ejemplo, a nivel visceral, el peritoneo, porque el sistema visceral es un captor también, ¿vale? Y puedo tener a nivel también el peritoneo, todo lo que cubre y protege la fascia. Pero también puedo tener alteraciones en el nivel de los canales,
¿vale? También a nivel de lateralidad o muchas veces también del switching o la capacidad de información que tiene el cuerpo, ¿vale? Entonces, esto también va a generar problemas de desinformación, por lo tanto, ya vamos quitando todo lo grande y a partir de aquí tenemos que aprender a jerarquizar. Entonces, lo que hacemos es jerarquizar a nivel de lesiones primarias, segmentales y suprasegmentales. Quiere decir, vamos al grano. Vamos a ver cuál es el sistema que está por encima del resto de sistemas y que va a corregir todo el resto de sistemas. ¿Vale? A lo mejor necesitamos uno, a lo mejor necesitamos dos y a lo mejor necesitamos un proceso en el que vamos a trabajar dos o tres sistemas y con eso vamos a ayudar al resto de sistemas. ¿Vale? Quiere decir, pero una vez que hemos tratado todos esos síntomas orgánicos o hemos priorizado esos síntomas orgánicos, que siempre los hay, ¿vale? Tenemos que aprender a jerarquizar los problemas neuronales. Quiere decir, realmente si tengo un problema de un plexo lumbar, un plexo sacro, un plexo cervical, si realmente tengo un problema de un problema meningeo, una cadena meningea, o los pares craneales o cualquier alteración de un nervio periférico. Todo eso serían adaptaciones biomecánicas y neuronales que la persona estaría generando y nosotros tendríamos que ir a eso. Muchas veces cuando solucionamos esto, pero no solucionamos lo primero, esto vuelve o se vuelve a reproducir o no es suficiente, mejor dicho, ¿vale? Como tal. Y luego acabaríamos siempre en esos problemas musculares, que hemos visto esa jerarquización a nivel del músculo fascia articular, por ejemplo, ¿vale? Y en definitiva, pues buscaríamos cómo solucionar todo eso. Quiere decir, entre medio de aquí, quiere decir, en esos problemas neurovegetativos, vamos aquí un momentito, eh, también aquí veríamos si esos problemas orgánicos, cuál es la causa, cuál es la posible causa. Quiere decir, a lo mejor tengo un sistema inmune, ¿vale? Y a lo mejor tengo una depresión del timo, y por un choque emocional, y hasta que no resuelvo el choque emocional, no restauro la inmunidad de la persona, en este caso. Y esto es un poquito todo lo que sería cómo entender un síntoma, cómo entender cómo trabajarlo, cómo ir a la causa, ¿vale? Y al final, como siempre, si nosotros podemos trabajar el origen, podemos llegar al origen, podemos trabajar la causa. Quiere decir, podemos solucionar muchos síntomas. A veces la persona viene con muchos síntomas y acabamos resolviendo indirectamente esos síntomas sin trabajar sobre ellos, ¿vale? Porque estamos trabajando todos los desequilibrios que tiene la persona. Y para eso, pues integramos diferentes técnicas, especialmente la kinesiología en todo esto, pero tenemos también todo lo que es la activación a través de la osteopatía instrumental, ¿vale? Aquí tenemos una masterclass que tenemos este fin de semana, tenemos también todo el intensivo que tenemos en julio, donde podemos ajustar todo el cuerpo, toda la columna en 5 o 10 minutos, ¿vale? Es un sistema muy, muy rápido, ¿vale? Muy orgánico, para todas las edades, como siempre digo, ¿vale? Y luego tenemos un específico, un especial, este intensivo de agosto, que tenemos el de hernias discales, ¿vale? Que es ahí es para realmente aprender a verificar, a tratar si es un problema del núcleo pulposo, si es un problema del anillo, si es un problema de dilatación, si es un problema de compresión, si la hernia es lateral, es medial, es anterior, todas esas cositas aprendemos a hacerlo y aprendemos a evaluarlo para sobre todo ese paciente discogénico o que tiene un problema a nivel que todo le viene por una alteración por mucho que a lo mejor trates lumbares, muchas veces la pelvis, sacro, hasta que no tratas el problema discal, no acaba de mejorar, no acaba de arrancar. Entonces, ese es el intensivo que tenemos en agosto. Y ya en septiembre-octubre, empezamos con el nuevo máster, el máster de kinesiología clínica, que ya hay gente que lo está haciendo por aquí, que lo veo. También híbrido, ¿vale? Acordaos que la formación híbrida es online, pero tenemos 3 seminarios prácticos, 100% prácticos, ¿vale? Donde no todo eso queda en el aire, no todo eso es un seminario, es una formación que no está grabada. Quiere decir que nosotros lo que hacemos es, cada año está totalmente actualizada. Pensar que lo que hacemos ahora, mm, el año que viene va a estar más actualizado todavía. Quiere decir, nosotros siempre estamos actualizando todo el máster. Es un máster que está vivo, ¿vale? Hay gente que lo repite varios años. Sabe que no, a veces muchas cosas cambian, muchas cosas mejoran, sobre todo porque vamos a
vamos añadiendo, vamos configurando sobre todo la forma más específica de trabajar. Entonces es el máster eh, como tal. Y después tenemos el posgrado, ¿vale? Solo para gente que ya tiene realmente un bagaje en quinesiología aplicada o que tiene un bagaje en neurología, donde hacemos también esta formación, donde damos otro pasito de gigante, otro paso de gigante, y nos metemos en profundidad en todo lo que realmente, cuando realmente te encuentras pacientes que no acabas de resolver, pacientes que no acabas de solucionar, pues vamos con todo lo que aprendemos en el posgrado, ¿no? Ahí vemos toda la parte del sistema inmune, toda la parte de toxificación, toda la parte de neurología, toda la parte de readaptación deportiva, toda la parte del sistema emocional profundo. Eso lo vemos todo en este posgrado. Y ya estamos. Me falta un curso, pues bueno, eso ya lo veremos, que es el de neurología funcional, pero principalmente era eso. Enseñaros cómo trabajamos, cómo entendemos el origen y cómo llegamos a la causa, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, si ha estado claro, todo bien. Bueno, una horita casi, ¿eh? No está mal, no está mal. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí y después si alguien quiere volver a ver la presentación, pues la subiremos, ¿vale? Y más que nada es eso, que los que ya estáis haciendo, pues os animo a seguir haciendo, ¿vale? Yo siempre digo que la obra te pide la herramienta. ¿Qué quiere decir? A medida que vas avanzando, pues cada vez tienes más casos, más pacientes, la consulta la gente te pide, porque tú tienes las herramientas para poder ayudar a esas personas. Así de simple. Entonces, sí, al final es muy sencillo, eso. Bueno, muchas gracias, Samu, muchas gracias, Yasmina, Enrique, Gaby. Nos vemos próximamente, ¿vale? Gracias.